En el primer video sobre inmunología, en el que estudiamos los mecanismos específicos e inespecíficos de nuestro cuerpo, dijimos que si tenemos algún tipo de patógeno, dijimos bacteria, dijimos que nuestros fagocitos pueden reconocer ya sea las proteínas en la bacteria o, si era algún otro tipo de patógeno, algún marcador en él. No sabe qué tipo de patógeno es, pero eso no le importa al fagocito. Luego, envuelve al patógeno. Digamos que este es el fagocito, y que de alguna manera uno de sus receptores toca una de las proteínas en la superficie de la bacteria y dice, no es bueno tener eso dando vueltas, así que lo absorberé. Entonces la membrana va a rodear al patógeno y esta parte se va a introducir. Se va a meter de cierto modo y el patógeno va a quedar rodeado y absorbido, fagocitado por el fagocito. Y el producto final, vimos esto en el primer video en el que hablé de los fagocitos, ya vamos a llegar a esto. Entonces la membrana lo va a rodear por completo, esto va a ingresar y se va a encapsular y vamos a terminar con el patógeno dentro del fagocito rodeado por la membrana. Esa membrana se llama fagosoma. Y también aprendimos que hay diferentes tipos de fagocitos, pueden ser macrófagos, neutrófilos o células dendríticas. Y encapsulan a los patógenos así, pero también vimos que eso no es todo, solo lo digiere, aunque eso por sí solo ya es muy útil ya que sacó del camino la bacteria y si fuera un virus haría lo mismo con él, pero hace incluso más que eso, lo toma y lo lisa o lo descompone, no necesita solamente lo descompone. Hay varias maneras en las que lo puede hacer, pero lo importante es que lo procesa, va a descomponer el patógeno. Y cuando vimos el primer video sobre fagocitos, estudiamos que va a venir un lisosoma que se va a unir a esto y que le va a lanzar todo tipo de partículas que van a descomponer y cortar a esta bacteria, en este caso, en sus moléculas constituyentes. Quizás lo pueda dibujar. Entonces, viene acá y le lanza todo su contenido para descomponerlo. Y luego una porción de lo que resulta de eso, cadenas particulares de péptidos. Recuerden que las proteínas son cadenas largas de aminoácidos, los polipéptidos son cadenas cortas, entonces tenemos cadenas cortas de esos que se van a acoplar con proteínas especiales. Y básicamente ese es el tema de este video. Digamos que se unen a esa proteína especial y a esta de acá, y luego esas proteínas se transportan o llegan a la membrana o a la parte exterior de la superficie de la célula y se presentan a sí mismas junto con un pedazo del patógeno. Por lo que el producto final, luego de que fagocitaron este patógeno, es que el fagocito se verá algo así y va a tener estas proteínas presentadoras de antígeno, supongo que podemos llamarlas, que se han unido a partes de ese patógeno original. Lo explicaré por acá. Entonces, tiene un pedacito del patógeno original en él, que dibujé en verde. Y esta proteína de acá, esta se llama, es una palabra complicada de la que hablé en el video anterior, se llama complejo mayor de histocompatibilidad. O MHC en inglés, MHC. Y cuando hablamos de fagocitos o macrófagos o células dendríticas, que son casos particulares de fagocitos, el MHC que presentan luego de haber digerido esta molécula se llaman MHC clase 2. Voy a escribirlo. Esta es una proteína MHC clase 2. Parece ser que estamos estudiando los detalles más triviales de lo que son estas proteínas, pero ya nos vamos a dar cuenta de que esto es un factor clave para la activación de otras partes de nuestro sistema inmune, especialmente para las partes del sistema inmune mediadas por células. Entonces, ese es el caso con un macrófago o una célula dendrítica. Envuelven el patógeno, lo procesan y luego partes del patógeno que se comieron las unen a estas proteínas MHC2 y estas proteínas MHC van a la superficie de la célula. Lo mismo, bueno, no lo mismo, pero algo muy parecido sucede con las células B.
Entonces, si tenemos una célula B, con ese color está bien, sabemos que las B viene de bolsa, pero también puede venir de bone marrow, médula ósea en inglés. Digamos que tenemos una célula B que tiene su anticuerpo unido a la membrana, que, si recuerdan bien, es muy específico a esa célula B. Y todos los anticuerpos unidos a la membrana de esta célula B, todos los 10.000 de ellos tienen expresada la misma parte variable, así que esta es una célula B particular. Recuerden, esto es del tipo inespecífico. Cuando hablamos de la fagocitosis, estos amigos dicen, tú eres una bacteria, tú eres un virus, no sé de qué tipo, pero te voy a comer de todos modos. Te ves sospechoso, te voy a comer, no sé de qué tipo eres o si te he visto antes. Y cuando hablamos de las células B, estamos hablando del sistema inmune adaptativo o el sistema inmune específico. Entonces, las partes variables de estos anticuerpos unidos a la membrana son específicos a ciertas partes de ciertos patógenos, a ciertos epítopos. Si recuerdan, los epítopos son las partes de ciertos patógenos que estas cadenas específicas reconocen y donde se acoplan. Entonces, digamos que estamos tratando con un virus en este caso y digamos que el virus se acopla con esta célula B. Recuerden que pueden haber otras. De hecho, hay miles de otras células B dando vueltas, pero sus porciones variables son diferentes. Y eso es lo que encuentro fascinante de las células B. Vienen de la misma línea genética, pero sus genes se mezclaron en algún momento de su desarrollo para que pudieran producir miles de millones de combinaciones de estas proteínas o de la parte variable de sus anticuerpos. Muy bien. Tenemos un virus. No, mejor digamos que es una bacteria. Cuando hice el otro ejemplo de células B dijimos que era un virus. Ahora digamos que una parte de la superficie de una nueva bacteria se acopla solo a esta célula B, porque esta célula B tiene la combinación adecuada, por lo que alguna parte de su superficie se acopla solamente a esa célula B de ahí. Esa parte de la superficie con la que se acopla se llama epítopo. Recuerdan, esa es la parte del patógeno que se une a esa secuencia variable. No se acoplará con esta célula B ni esta, porque tienen secuencias diferentes, pero sí se unirá a esta y eso inicia el proceso de activación. Algunas veces, esto por sí solo es suficiente para que la célula B se active, pero normalmente se necesita la participación de las células T colaboradoras. Ya hablaremos más de eso. Y dijimos que cuando esto sucede, una vez que se inicia el proceso de activación, esto de acá es absorbido. No lo dije en el video anterior porque no quería entrar en detalle todavía. Pero todo esto es absorbido por la célula B. Y cuando se activa, se empieza a multiplicar. Aunque normalmente se necesitan células T para eso. Y algunas de esas células se convierten en células B plasmáticas y otras en células B de memoria. Recuerden que las células B plasmáticas dicen, ya me activaron, voy a producir un montón de estos anticuerpos. Van a producir y lanzar montones de esos anticuerpos para que se acoplen a más y más de esos patógenos y los combatan de diferentes formas, ya sea marcándolos para que otros macrófagos o fagocitos se los coman, o uniendo dos patógenos para que no puedan funcionar de forma correcta. No voy a explicar eso en profundidad por ahora. Eso pasa cuando se activan. Pero lo interesante es que la célula B también hace lo que hacen los fagocitos. La célula B también absorbe esto a su interior. Quizás en un principio sigue unido al anticuerpo, pero luego lo descompone, toma un pedazo del patógeno y lo une a proteínas MHC2 para luego presentarlas en su superficie. Por lo que una célula B también presenta antígenos. Esto también es un MHC2. Un complejo mayor de histocompatibilidad. Para que sepan, histo significa tejido. Así que está relacionado con la compatibilidad con los tejidos de nuestro cuerpo y hablaremos más de eso en el futuro y cómo se relaciona con los trasplantes y todo eso. Entonces, este es un MHC2. En ambos casos, ya sea si hablamos de células B que reconocen un patógeno específico, que podría ser un virus, proteína, bacteria específico, o de los fagocitos que dicen, oye, te ves sospechoso, te voy a comer. No sé qué tipo de bacterias o virus eres. En ambos casos, absorben patógenos, los procesan, cortan y los presentan en su superficie con el complejo mayor de histocompatibilidad. Las células que hacen esto se llaman células presentadoras de antígeno profesionales.
células presentadoras de antígeno profesionales. Células presentadoras de antígeno profesionales. Esa es su función, aunque igual hacen otras cosas, como ya hemos visto. Los fagocitos comen cosas, las células B generan anticuerpos o células de memoria para que puedan generar anticuerpos más adelante, pero se les llama células presentadoras de antígeno profesionales. Y el antígeno al que nos referimos es este pequeño pedazo de lo que en realidad se está tratando de encontrar. Ese pequeño pedazo del patógeno es el antígeno, presentan ese antígeno. Y se les llama profesionales porque toman patógenos de los fluidos de nuestro sistema y los envuelven, procesan y presentan. También existen células presentadoras de antígeno no profesionales. De hecho, la mayoría de las células son de ese tipo, incluso estas. Mejor voy a hablar de eso en el siguiente video. Últimamente he alargado mucho los videos. Probablemente estén pensando que estas células en todos los casos envuelven a los patógenos, los procesan y los presentan. ¿De qué sirve eso? Verán que estas MCH2 son lo que reconocen las células T colaboradoras. Todo es parte de cómo funciona nuestro sistema inmune, así que en el siguiente video les hablaré de las células presentadoras de antígeno no profesionales, que prácticamente son todas las células de nuestro cuerpo.